Hola, nuevamente aquí con ustedes y el interesante tema de hipotiroidismo en la población puertorriqueña. Tenemos con nosotros a la doctora Lidia Rodríguez, endocrinóloga. Lidia, en el segmento anterior estábamos hablando sobre las diferentes manifestaciones que puede tener un paciente con hipotiroidismo. Y el caso que te presenté tenía una anemia con células de tamaño y coloración normal, o sea, una anemia que nosotros llamamos normocítica normocrómica. ¿Eso se ve con mucha frecuencia en los pacientes hipotiroideos? Sí, lo vemos con frecuencia. Recuerda que las enfermedades de tiroides e hipotiroidismo, ¿verdad?, es más frecuente en la mujer que en el hombre. Se dice de cada 4 3 son mujeres, 1 es un caballero. Y pues la distinción entre nosotros, ¿verdad?, es que la mujer menstrua y al estar hipotiroidea, esas menstruaciones van a ser más prolongadas, más abundantes y van a ocasionar anemia. Por ende va a tener anemia y esa anemia puede ser por falta de hierro, ¿verdad?, que sean las células pequeñitas y pálidas, pero también la misma enfermedad crónica, que esto tarda en instalarse y nosotros poder ver los síntomas y aclarar, ¿verdad?, cuál es el diagnóstico que tenemos, pues puede ocasionar esta anemia por inflamación crónica, que es una anemia normocítica normocrómica. Hay que es una anemia por infiltración de la médula y entonces pues se hace más difícil la utilización del hierro. Y cuando hacemos las pruebas de ese paciente, pues tiene un hierro normal, una ferritina normal, pero el cuerpo no puede utilizar bien ese hierro. Pero también está el factor intrínseco, que en el tipo de hipotiroidismo autoinmune ocurre ¿qué? También va en las células estomacales, también ahí no va a haber la producción de ese factor intrínseco y entonces tenemos disminución de la absorción de vitamina B12, de ácido fólico. Es un proceso que se da porque es una enfermedad crónica, pero también entonces se puede dar aliado a que tengas síntomas gastrointestinales, también en el caso de la mujer, pues a la pérdida de sus reglas. ¿Y cuáles son las causas del hipotiroidismo? Las causas, hipotiroidismo primario, la causa más frecuente se considera que es tiroiditis, que es inflamación, y esa inflamación puede ser de tipo, como bien mencionaste, de tipo autoinmune, como si el cuerpo no reconociera la tiroides como parte de su organismo y la ataca en enfermedad autoinmune. Por eso nosotros recibimos bastantes referidos muchas veces de los reumatólogos, porque le envían a hacer anticuerpos buscando la causa de las diferentes artritis reumatoideas y encuentran que tiene anticuerpos contra tiroides y son referidos para nosotros para evaluación. Y claro, los pacientes hipotiroideos pueden tener artritis, pueden tener dolor en las coyunturas, como cualquier hijo de vecino. O sea, que no es que sean... por tiroides mismo, pueden tenerlo, como también pueden tener artritis y tener hipotiroidismo, las dos condiciones. O sea, que esa entonces la más común es por autoinmunidad. Y luego, ¿cuál más? Bueno, hay otros tipos de tiroiditis, por ejemplo, la mujer posparto puede tener tiroiditis, que puede ser, puede ocasionarle un hipotiroidismo transitorio que puede durar de 6 meses hasta 12 meses y luego recuperar función o permanecer, ¿verdad? Añadirse Hashimoto, que es la tiroiditis autoinmune, y permanecer hipotiroidea, y hay que darle entonces tratamiento de por vida. También están las causas como pacientes que han recibido yodo radioactivo porque el paciente estaba hipertiroideo, su glándula estaba funcionando bien rápido y hubo que frenarlo, el tratamiento es yodo radioactivo y como consecuencia de este tratamiento vamos a tener el hipotiroidismo. Otra causa es la cirugía, obviamente, ¿verdad? Si se remueve la tiroides, tenemos que dar reemplazo, aunque algunas veces la remoción sea parcial, sea la mitad de tiroides nada más lo que se haya removido, ese lóbulo pues falla y no produce suficiente hormona tiroidea y hay que darle reemplazo y se maneja como el hipotiroidismo primario. Me hablaste del hipotiroidismo que ocurre en la mujer embarazada. ¿Qué importancia tiene eso para nuestro público? Pues es sumamente importante porque anteriormente siempre hay la concepción de que a la mujer embarazada no le demos ningún medicamento porque entendemos que va a pasar la barrera placentaria y va a afectar el bebé. Pero entendemos, ¿no?, que en tiroides reemplazo es de lo más inocuo, ¿verdad?, que no es dañino a ese bebé, al contrario, nosotros tenemos que evaluar en ese primer trimestre y en los 3 trimestres del embarazo, reevaluar si la función tiroidea está adecuada para el embarazo. Y cabe recalcar que muchas veces tenemos que subir dosis de reemplazo para esa embarazada
porque va a pasar la barrera y sí hay estudios que puede afectar el bebé si la mujer embarazada no está reemplazada adecuadamente. O sea, que cuando las mujeres están embarazadas y tienen hipotiroidismo y no están bien controladas, lo que pasa es que el niño tiende a compensar luego del tercer mes del embarazo, porque el tiroides se forma en el primer trimestre. Luego de ese primer trimestre, el niño tiende a compensar la deficiencia de hormonas que tiene la madre. Y se le crece el cuello. Y se le va a recrecer, sí. Y entonces, claro, un cuello grande en una mujer embarazada, pues es igual a casi cesárea. Y aumenta el riesgo. Además de que aumentan los problemas de desarrollo, problemas emocionales que se han encontrado en estos pacientes. Pero es importante que toda mujer embarazada, y esto los obstetras ya lo saben, y le ordenan las pruebas, y ahí no creo que en Puerto Rico haya problemas. Yo creo que están muy bien manejadas por los obstetras. Pero es importante que nuestro público entienda de que en la mujer embarazada que tiene hipotiroidismo tiene que seguir tomando el medicamento, muchas veces hay que subirle la dosis porque los requisitos aumentan. Y después que termina, pues volvemos nuevamente a el tratamiento de una sola persona. Pero hay que recalcar, perdona que te interrumpa, que hay niños que van a nacer, ¿verdad? Sin su tiroides, que puede ser un defecto congénito y una dato, si mal no recuerdo, es 1 en 5,000, de que aunque su mamá sea saludable y no tenga hipotiroidismo, el bebé nace sin su tiroides y hay que darle reemplazo. Pero en Puerto Rico tenemos la dicha, vamos a decir, de que por ley es obligado al hospital o el sitio donde el bebé, ¿verdad?, nazca, que se haga esa prueba de tiroides y se le informe ese resultado, si es un resultado alterado, en esas primeras 2 semanas. Y no importa, el hospital puede ser, ¿verdad?, multado si no consigue esa mamá para que ese niño sea evaluado. Sí, eso es una buena cosa que tenemos solo en Puerto Rico, de esas leyes que son bendecidas por nosotros los médicos y por el Señor, que realmente atacan un problema de salud pública, y es ese niño que si no se descubre a tiempo, pues lo vamos a tener más adelante rezagado, con cretinismo y un montón de cosas más. Porque el tiroides entonces es una glándula muy importante, produce hormona tiroidea, y esa hormona tiroidea tiene que ver con el metabolismo. En el caso que te presenté, la paciente tenía el colesterol total alto y el colesterol malo alto. ¿Hay que tratar ese problema del colesterol en esa paciente? ¿O tratamos primero el hipotiroidismo y después lo otro? No, tenemos que tratar el hipotiroidismo primero y volver a reevaluar esos valores de colesterol para dar reemplazo. Después del reemplazo de tiroides, dar tratamiento antilipémico para tratar ese colesterol. Y bueno que lo traes, porque si muchas veces el paciente se le da tratamiento para colesterol, hay que recordar que el hinchazón que tiene ese paciente hipotiroideo es un mixedema, está atacando el músculo. Y el medicamento clásico que damos para colesterol, que son el grupo de las estatinas, van a producir o empeoran y pueden tirar hasta en fallo renal si se da ese tratamiento antes de nosotros manejar ese hipotiroidismo. Eso es muy bueno que lo hayas traído, porque el paciente que tiene hipotiroidismo tiene debilidad muscular y dolor en los músculos. Llegan con un dolor severo en los músculos y muchas veces tienen la prueba, lo que nosotros llamamos el CPK, bien elevado. Si le añadimos estatina y no le tratamos el hipotiroidismo, pues entonces estamos echando leña al fuego. Y el paciente se va a empeorar y puede entrar en un fallo renal por la rhabdomiólisis, o sea, la destrucción de las células de ese músculo que hay. Ese paciente, entonces, nosotros esperamos por lo menos ¿cuánto tiempo para darle tratamiento? ¿O cómo empezamos la terapia del paciente hipotiroideo? Bueno, la terapia clásica, la recomendación es dar el T4, que es la levotiroxina, y en este caso pues recomendamos, por la disponibilidad que hay, que es más amplia, no dar genéricos, sino dar medicamentos de marca, y los reemplazamos de acuerdo por dosis, puede ser 1.6 por kilo de peso, o tradicionalmente, como nos enseñaron a nosotros, que empezábamos con una dosis bajita de 50 microgramos y luego de 2 semanas duplicábamos la dosis, y de ahí en adelante mirábamos a 4 semanas el valor nuevamente de TSH para nosotros titular, bajar o subir la dosis según fuera el requerimiento. La meta para nosotros es llevar esas pruebas entre 0.3 a 3. Y como ves, es un margen de 3 unidades que es bien estrecho para nosotros poder lograr que no nos quedemos cortos y que no le estemos dando de más a ese paciente.
Esto que la doctora acaba de decir sobre la hormona es bien interesante, de que sea la misma hormona. Nosotros podemos utilizar, y esto pues, los planes médicos en Puerto Rico están haciendo presión para que usemos medicamentos genéricos. Lo que ocurre es que este mes le dan un genérico de una marca y el mes que viene le dan genérico de otra marca, que no son iguales. Si usamos el mismo genérico siempre, pero eso el paciente no lo sabe, si usamos el mismo genérico siempre no hay problema, lo controlamos con ese genérico. Pero como no estamos usando el mismo genérico siempre, mi recomendación y la de los endocrinólogos es que usemos uno de marca, que solamente hay uno ahora mismo en Puerto Rico, y que comencemos, si el paciente es mayor de 60 o 65 años y tiene problemas cardíacos, empecemos con una dosis bien bajita y la vayamos subiendo. Pero si es una mujer de 40 años como esta, yo la empiezo en 100. Pero claro, esos son experiencias y los trucos de nosotros los endocrinólogos, que somos un poquito más viejos que los... Más experimentados. Más experimentados, perdón, es que usé la palabra incorrecta. Pero es bien importante que el paciente se tome la medicina todos los días en ayuna, 1 hora antes del desayuno, con agua. ¿Por qué? Porque entonces viene el paciente, está tomando 100 o 125 y cuando viene el seguimiento, todavía el TSH está alto. ¿Y qué es lo que yo tiendo a hacer? A elevar la dosis. A elevar la dosis. El paciente no me dijo a mí que se estaba tomando la pastilla con el desayuno. O con el antiácido. O con el antiácido, o con una vitamina que tiene calcio. O sea que con nosotros la regla es, tómese el T4 1 hora antes del desayuno con un vaso de agua. Pero vamos a hablar en la práctica, ¿verdad? Porque a veces viene un paciente y se dice, pero es que a mí se me olvida si tengo que esperar esa hora. Y en algunos momentos uno le dice, bueno, pues yo prefiero que se lo tome todos los días, y aunque le acorte el tiempo y decirle entre media hora a 1 hora, pero que haga su rutina se levanta, lo primero que hace es ir al baño, pues ahí tómese su pastilla y vamos a lograr que por lo menos tenga cumplimiento diario de esa pastilla. La otra forma es a veces decirle 2 horas después del desayuno que puede tomarse la pastilla y esperar 1 hora y no consumir ningún alimento. Pero en la mayoría de los pacientes que trabajan, como María, ¿verdad?, de 42 años, pues es difícil mantener esa rutina. Y a veces, aunque no nos acorte y no sea 1 hora exacta, pero por lo menos entonces que haga la rutina de tomárselo en ayunas en la mañana y que siempre se tome el medicamento. Amigo, lo importante del manejo del paciente hipotiroidismo es que seamos consecuentes, que siempre tomemos el medicamento. Hay diferentes modalidades, inclusive por la noche, 3 horas después de la cena, pero eso discútelo con su médico. Nosotros aquí le damos una orientación general. Queremos agradecer a la doctora Rodríguez que ha venido aquí a discutir con nosotros y le agradecemos mucho a ella. Y recuerden que nos pueden ver en internet a través de centrodiabetespr.com, a través de YouTube y a través de Facebook. Buen día.